Video. Video Plus determina una función de demanda para un nuevo videojuego. DDX es el número de juegos vendidos por día, y X es el precio de venta en dólares. Así que este problema trata con la elasticidad de la demanda o la función de elasticidad. Tengo otro video que explica de dónde viene esta función, pero el enfoque de este video es proporcionar un ejemplo adicional. Con eso dicho, vamos adelante y hagamos una revisión rápida. La elasticidad de la demanda mide la sensibilidad de la demanda a un leve cambio de precio. Y la elasticidad de la demanda función es esta función aquí, el opuesto de XX, el derivado de la función de demanda dividida por la función de demanda. Vimos que los ingresos totales están aumentando X valores donde la elasticidad es menor que 1. También decimos que, en este caso, la demanda es inelástica. Así que un incremento en el precio aumentará los ingresos. Cuando la elasticidad de la demanda es 1, los ingresos disminuyen y indicamos que la demanda es elástica. Así que un incremento en el precio traerá una disminución en los ingresos. Y entonces la situación ideal es cuando la elasticidad es igual a 1, y esto es cuando se maximiza el ingreso, y decimos que la demanda es unidad elástica. Entonces, la idea aquí es si tenemos una función de demanda como la que nos dieron, ¿a qué precio podríamos cobrar para maximizar los ingresos? Aviso: a medida que el precio aumenta la demanda se cae, pero en alguna parte aquí tenemos un precio ideal para maximizar los ingresos. Así que volvamos y echemos un vistazo a nuestro problema. Aquí está nuestra función de demanda y aquí está la función de elasticidad. Y aviso cómo escribí esto de dos maneras. En lugar de dividir por la función de demanda podemos multiplicar por el reciprocal de la función de demanda. Entonces, la primera pregunta es ¿cuántos juegos se venderán por día si el precio es de $4? Así que para esto no necesitamos la función de elasticidad, solo podemos reemplazar X con 4 en la función de demanda. Tenemos d de 4 igual es la raíz cuadrada de 300, 0.5 por 4. A la tercera. Así que usaremos la calculadora para evaluar esto. Entonces esto significa al precio de $4. Podemos esperar vender 17 juegos por día. Número 2, queremos determinar la función de elasticidad dada por esta ecuación aquí. Y aviso cómo lo escribí en dos formas diferentes. Empecemos por escribir nuestra función de demanda en forma exponente racional. Así que podemos escribir esto como 300, 0.5x al 3 elevado a la 1,2 potencia. Ahora dejemos determinar el derivado de la función de demanda. Aviso: tenemos una función compuesta, así que será igual a 300, 1,2x a la tercera. Son prime sería menos 3,2x cuadrado. Así que el derivado de la función de demanda sería igual al derivado de u al 1,2 o 1,2u. Al menos 1,2x u prime menos 3,2x cuadrado. Así que avise cómo tenemos algunas fracciones aquí, y eso es por qué determinar la función de elasticidad. Utilizaremos esta forma de la fórmula aquí. Así que la función de elasticidad será igual a XX el derivado de la función de demanda, que está aquí, que sería 3x cuadrado 2 por 2 es igual a 4. Y esta cantidad sería para la potencia más 1,2. En el denominador X el reciprocal de la función de demanda, que sería la cantidad 300, 0.5x cubierta a la potencia 1,2. Así que determine este producto en la próxima diapositiva. Así que el numerador sería cubierto 3x, el denominador sería 4 por 300, 0.5x cubierto a la 1 potencia. Porque nosotros agregaremos nuestros exponentes 1,2 más 1,2 estaría en la primera potencia. Así que esta es la función de elasticidad que medirá cuán sensible es la demanda a un ligero cambio en el precio. Así que ahora echemos un vistazo a las últimas dos preguntas. Aviso cómo tengo nuestra función de elasticidad aquí en rojo para fácil acceso.
Así que el paso 3 dice, evalúa la función de elasticidad cuando X es igual $4 australianos e interpreta los resultados. Así que queremos determinar E de 4, que sería 3 por 4 al 3 dividido por 4 por 300, 0.5 por 4. A la tercera. Y para ahorrar un tiempo, ya he determinado este valor. Es aproximadamente 0.18. Entonces, esto es obviamente menor que 1, lo que significa que la demanda es inelástica. Los ingresos están aumentando, y un incremento en el precio aumentará los ingresos. Entonces, a partir de aquí, la última pregunta es, ¿qué precio maximizará los ingresos? Y los ingresos se maximizan cuando la elasticidad de la demanda es igual a 1. Para responder esta pregunta, podemos configurar nuestra función de elasticidad igual a 1, y resolver por X, así que queremos saber cuándo esto es igual a 1, y estoy a escribir 1. Para resolver esto podemos cruzar multiplícamente. So 3x cubed es igual a 4 por la cantidad 300, 0.5x cubed. Así que vamos a seguir adelante y distribuir los 4 aquí. Tenemos 3x cubed igual 1200, 2x cubed. Ahora agregaremos 2x cubiertos en ambos lados. Así tenemos 5x cubierto igual 1200 dividir ambos lados por 5. Así tenemos por cubierto es igual a 240. Lo que significa X es igual a la raíz del cubo de 240. Y otra vez, para ahorrar un tiempo, ya he determinado lo que sería. X es aproximadamente igual a 6.21, lo que significa el precio ideal para maximizar los ingresos. Si esta es la función de demanda, sería $6.21. Vamos adelante y miremos dónde está este precio en el gráfico. $6.21 sería aproximadamente aquí y basado en esta función de demanda, este es el precio que maximizaría los ingresos. Espero que encontraste este ejemplo útil.